Hebreos 11, que ya leímos el domingo pasado, pero lo vamos a leer una vez más. El versículo 13 de Hebreos 11. Y mire, ya llevamos 13 versículos de este capítulo de Hebreos, donde estamos hablando, meditando acerca de la fe. Hebreos 11:13. Vamos a ponernos de pie, hermano, para leer la palabra del Señor, para orar al Señor también por su palabra. Amén. Dice la palabra del Señor una vez más, versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y esto es lo que no hablamos el domingo pasado, pero que quiero continuar en esta mañana con estas palabras: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en esta mañana yo le quiero hablar de cómo es que usted y yo debemos vivir nuestra vida cristiana aquí en esta tierra, en este mundo, aleluya, sabiendo que, como dice su palabra, que somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia, por este tiempo, Señor, de meditación de tu palabra, la cual es bendita, pero te pido que tú la bendigas en nuestros corazones, Señor, y que uses este mensaje para bendición, para edificación de tu pueblo, de tus hijos, Señor, aleluya. Que cada vida, Señor, aleluya, sea bendecida, y que conforme a la necesidad de tu hijo o de tu hija, Señor, así tu palabra venga a confortar, venga a animar, venga a exhortar cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, puede sentarse. Estamos, ¿verdad? Como decía, continuando esta serie de mensajes, aprendiendo de la fe, aprendiendo de la vida de estos grandes hombres, mujeres, héroes de Dios, héroes de la fe, quienes vivieron, hermanos, caminaron en esta vida, en este mundo, con su mirada puesta en las cosas eternas, en las cosas de arriba, dice la palabra del Señor, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice el apóstol Pablo. Y en estas palabras que leímos, en esta segunda parte del versículo 11 de Hebreos 11, del versículo 13, perdón, dice: confesando que eran extranjeros y peregrinos. Esa palabra confesando, hermano, es una declaración. Ellos creían, y la manera como está escrita, y ahorita vamos a hablar un poquito del griego, ¿verdad? En la explicación que vamos a dar acerca de lo que significa ser extranjero. Esa palabra confesando, homologeo, en griego, quiere decir que todos creían lo mismo. Abraham creía lo mismo, Isaac creía lo mismo, Jacob creía lo mismo, confesaban lo mismo, estaban seguros que todos iban a recibir exactamente lo que Dios les había prometido. No andaban cambiando el mensaje de Dios, no andaban cambiando las promesas de Dios, confesaban que lo que Dios les había prometido, así como Dios lo había dicho, así se iba a cumplir en sus vidas. Eso porque está usando esa palabra para describir, ¿verdad?, el sentir la fe de todos estos hombres de Dios. Creían, hermanos. La palabra del Señor nos exhorta, aleluya, a ser de un mismo sentir, amén. Allá en Primera de Pedro 3:8, no sé si lo podemos poner ahí, Primera de Pedro 3:8, dice la palabra del Señor que debemos ser, ¿qué? De un mismo sentir. Aleluya. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Claro, habla de compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, que vamos a hablar eso en la lección que sigue de la escuela dominical del viernes, ¿verdad? No tenemos escuela dominical el domingo, pero tenemos estudio bíblico el viernes. Pero ahí está esa expresión: todos de un mismo sentir, aleluya, una misma fe,
una misma esperanza bienaventurada, aleluya, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, aleluya, dice la palabra del Señor, confesando, convencidos que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, en este mundo. Esa palabra extranjero, forastero, peregrino, también se menciona en el versículo 9 que ya habíamos leído y habíamos estudiado, cuando dice la palabra del Señor hablando o describiendo la vida de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y cuando vemos esas palabras en el versículo 9 o en el versículo 13 que acabamos de leer, se menciona la palabra extranjero 2 veces, pero en el original griego son 2 palabras diferentes que se traducen como extranjero. Y luego está la otra palabra peregrino, que es otra palabra diferente. Entonces estamos hablando de 3 palabras que describen la vida de estos creyentes, de estos hombres de Dios, de estos hombres de fe. Uno de los comentaristas que explica muy bien este detalle es el comentarista William Barclay. Nos explica un poco más en detalle lo que implica el ser forastero o el ser extranjero o el ser peregrino en la tierra, de acuerdo a las costumbres de esa época e incluso de acuerdo a las costumbres de a través de los tiempos, y pudiéramos decir que hasta nuestros días todavía se experimenta esto. Esas 3 palabras griegas de Hebreos 11:9 es la palabra paroikein, esa palabra, hermanos, es una palabra que traducida al español más bien se tradujera como un residente extranjero. Alguien que reside en un país, pero es alguien extranjero. Aquí en Estados Unidos pudiéramos decir, se usa la palabra resident alien, un residente legal es lo que se traduce, pero en la traducción no es residente legal. La implicación es que es un residente legal, pero la traducción es que es un residente extranjero, ¿verdad? Esa sería la traducción literal, ¿verdad? De esta palabra. Y es la palabra que el apóstol Pablo usa para describir a estos hombres de Dios, a estos patriarcas. De hecho, esa misma palabra, paroikein, ¿verdad? O extranjero, es la misma palabra que se usa para describir el tiempo que Israel vivió en Egipto, o la misma palabra que se usa para describir cuando el pueblo de Dios, cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Recuerden que cuando los israelitas llegaron a Egipto no eran esclavos. Se convirtieron en esclavos después, cuando ya había muerto José y que llegó un faraón que no conocía ni sabía quién era José, y fue el que esclavizó al pueblo de Israel en Egipto. Pero cuando llegaron tenían permiso de estar ahí, pero no eran ciudadanos de Egipto, eran residentes de Egipto. Porque esa palabra residente en esos tiempos estaba solamente un poquito más arriba de ser esclavo. Por eso no le fue difícil a Faraón bajarlos a esclavos cuando ya quiso someterlos, cuando tuvo miedo de ellos porque se multiplicaron mucho, etcétera. No le fue difícil bajarles de residentes a esclavos, porque un residente en ese tiempo era solamente un poquito más arriba de un esclavo. Cuando estaban de residentes, generalmente se les exigía pagar un impuesto que les daba permiso de estar en esa ciudad o en esa región o en ese país. Y siempre, no importa si estaban ahí 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, siempre se les iba a considerar como extranjeros. Nunca
iban a ser aceptados en la sociedad. Eran tolerados porque pagaban, porque había un acuerdo, porque tenían permiso de Faraón de estar ahí. Pero en realidad nunca eran parte de los ciudadanos de esa nación, vamos a decirlo así, ¿verdad? Claro, tenían su familia, tenían su tribu, ¿verdad? Tenían su hogar propio, que era lo único que tenían ellos, su núcleo familiar, su clan o su tribu, ¿verdad? Hermano, y ahora recuerde que el apóstol Pablo nos da el ejemplo de la vida de estos hombres como hombres que vivieron con su mirada puestas en las cosas eternas. Pero así es nuestra vida también, como creyentes, como hijos de Dios. Somos extranjeros aquí en este país, en este mundo. Amén. Vamos de paso. Aleluya. No te van a ver bien. Los ciudadanos de este mundo no te van a ver bien. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle cuando nos vamos a Hebreos 11:13, donde ahí se usa otra vez la palabra extranjero, pero es otra palabra griega que se llama xenoi, o xenos era la persona, xenos con X, xenos era la persona extranjera. Y esa palabra la usaban para alguien, para un forastero, alguien desconocido, extraño. De hecho, cuando venía un xenos, de la palabra ya xenoi, generalmente los miraban con sospecha, los detestaban, hasta los odiaban, ¿verdad? Los tenían como poca cosa, vaya, ¿verdad? Los discriminaban, ¿verdad? Cuando había una fiesta en el pueblo, vamos a decir, en la ciudad, podían asistir, pero no se podían sentar con los ciudadanos de esa nación. Si eres ciudadano, pero si eres un extranjero, tienes que estar allá aparte, separado. Era la manera como eran tratados, ¿verdad? Es la palabra que el apóstol Pablo, ¿verdad?, usa para describir la vida de estos hombres de Dios en este mundo. Así vivieron los patriarcas, dice la palabra del Señor, como extranjeros en tierra ajena. Luego la otra palabra de ahí mismo de Hebreos 11:13, perepidemos, es la palabra esa, perepidemos, que es la palabra peregrino. Y esta palabra describe a alguien que, igual que un extranjero, que un forastero, pero en este caso solo estaba temporalmente, por un poco tiempo. Alguien que decía que era un peregrino, a veces se le daba permiso de estar en esa ciudad o en ese país solamente por un corto tiempo, 20 días, 30 días. Era un peregrino. Pero de esa persona, a diferencia de los que estaban ahí, ¿verdad?, de los xenoi, ¿verdad?, esa persona decían, ese nomás va a estar aquí un tiempo porque él tiene su casa en otro lugar. Él tiene su lugar permanente en otra ciudad. Y los que lo veían sabían que no se iba a quedar entre ellos porque tenía su casa, su habitación, su propiedad en otro lugar. Era un peregrino. Alguien que estaba entre ellos, pero no vivía entre ellos, ni iba a vivir entre ellos. Si quería estar ahí 20 días, generalmente tenía que pagar un hotel, vamos a decirlo así, un hospicio, un lugar donde pudiera quedarse a dormir, comer, etcétera. Y todo esto, hermano, que le estoy describiendo, las tres definiciones griegas de lo que es un extranjero, un peregrino, hermanos,
todo eso no era algo, ¿cómo le diré?, honorable. En realidad era algo humillante ser visto como un extranjero. No era algo que la gente quisiera, ay, cómo quisiera ser como ese extranjero. Porque recuerde que eran tenidos en poco, eran discriminados. En Génesis 23, hermanos, encontramos un poquito de lo que Abraham pasó a causa de ser considerado un extranjero. Aunque Abraham era un hombre, fíjese, de muchos recursos económicos. Tenía ganado, tenía criados. Pero aunque fuera rico, se le miraba siempre con recelo. Y allá en Génesis 23, hermanos, se nos narra cuando murió Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham. Y el problema, hermanos, como Abraham era un extranjero, no podía tener propiedades a su nombre, no podía tener tierras a su nombre, al punto de que no tenía ni siquiera un pedazo de tierra donde sepultar a su esposa. No podía, nada de la tierra le pertenecía, aunque Dios ya se le había prometido, aunque Dios ya le había dicho que todo lo que pisara en la planta de sus pies iba a ser de él. Aleluya. Pero si leemos la historia, hermanos, ahí nos damos cuenta donde Abraham, hermanos, las palabras que usa, les está casi rogando que le permitan comprar un pedazo de tierra para sepultar a su esposa. Y él le dice, ustedes saben, yo soy extranjero y soy forastero entre vosotros. Dice, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Claro, Abraham tenía buen testimonio. Abraham era un hombre de recursos. Y la gente, ¿verdad?, le dijeron, Abraham, agarra lo que quieras, nosotros te lo damos. Y Abraham decía, no, yo no quiero que me den nada. Y les dice, en tal y tal lugar está una cueva, está un terreno. Dice, díganle por favor al dueño de ese terreno que me lo venda. Y el dueño del terreno le dice, Abraham, te lo doy. Abraham dice, no. Dice, yo te voy a dar lo que es justo. Y si usted lee la historia, el dueño del terreno le dice, mira, el terreno vale 400 siclos de plata. Pero, ¿qué es eso entre tú y yo, Abraham? Dice, no me tienes que... Y Abraham dijo, no, 400. Y delante de todo el pueblo y delante de todos los príncipes y delante de todo el mundo, dice la palabra del Señor que pesó 400 siclos de plata y le dijo, ten, este terreno para sepultar a mis muertos ahora es mío. Era lo único que tenía Abraham. No tenía palacios, no tenía, como decimos ahora, residencias, estates, dicen en inglés, ranchos. Y la actitud de Abraham, hermanos, si usted lee ahí, él les está rogando que lo dejen comprar, porque había muchos, y él sabía, entre el pueblo, que como él era extranjero, lo veían con cierta sospecha. Oye, ¿de dónde viene este? No, pues dice que viene de allá, de Ur de los Caldeos, que Dios le habló, quién sabe qué. Y empezaban ¿y tú crees que Dios le habló? Dice, no se habrá venido porque hizo algo malo y lo andan persiguiendo en su país y lo echaron o anda huyendo. Y siempre estaba esa duda de por qué había salido de allá. Se les miraba con sospecha porque pensaban que habían dejado su tierra, habían dejado su país por algo malo que habían hecho. Y ese recelo o esa sospecha, hermanos,
Y el trato que se les daba, no importaba si la persona era rica o era pobre. Si era pobre, claro, lo miraban con desprecio. Lo miraban, lo discriminaban. Y si era rico, pues se desconfiaba de él, como Abraham. No lo discriminaban. Quizás no lo tenían en poco, pero siempre lo miraban con recelo, con sospecha. ¿De dónde agarraría tanto dinero? ¿A quién robaría? Era la manera como en esos tiempos, hermanos, se le miraba a las personas extranjeras, ¿verdad? Forasteros, peregrinos que iban pasando, no se sabía nada de ellos. Alguien escribió en aquellos tiempos que era mejor estar en tu país con un techito de palos que estar en un lugar extranjero, en un palacio o en una casa de donde hay abundancia, decían ellos. Mejor prefiero porque nadie me va a molestar, nadie, como cuando se nos viene la dura aquí en este país. Y digo, no, Señor, una vez yo le dije al Señor, Señor, si tú no quieres que esté aquí, yo no quiero estar aquí. Mejor me regreso allá con mi hermano, con mi hermana, a mi casa, y aunque sea frijoles, ahí comemos. Porque no es fácil. No es fácil. Era como una mancha, era como una carga. Y todos estos hombres de fe, hermanos, así vivieron. Y esto es en realidad lo que yo quiero llegar, hermano. Estamos en nuestros días siendo bombardeados por tantas enseñanzas que niegan la realidad de que el Hijo de Dios, de que los hombres de fe, hermanos, vivieron vidas donde en vez de ser alabados, exaltados por el mundo, eran despreciados, eran tenidos en poco. Porque como decía hace unos momentos, aleluya, es triste cuando se busca más la gloria del hombre que la aprobación de Dios, vaya. O se prefiere, hermanos, y es más popular las enseñanzas del hombre. Si vas a ser rico, vas a tener abundancia. Y cuando vemos la vida de los grandes hombres de fe, hermanos, nos damos cuenta que no tenían. Los apóstoles, los profetas, Juan el Bautista. Porque no es esa la esencia del evangelio. No es esa la esencia de la vida cristiana. Ahora, no estoy diciendo, hermano, no me malentienda. Ahorita, de hecho, yo te decía que esa palabra griega que se usa como extranjero, esa palabra paroikein, un residente extranjero, se usaba cuando Judá fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Y mire lo que el Señor le dice a los cautivos de Babilonia allá en Jeremías capítulo 4. Vamos a ponerlo ahí. Capítulo 29, versículo 4. Jeremías 29, 4. Donde Dios le dice al pueblo de Israel, a los extranjeros, a los que iban a estar en Babilonia por 70 años, les dice en el versículo 5, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos, engendrar hijos, hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. No, yo no estoy diciendo que no trabajemos, que no compremos, que no vivamos. Lo que estoy diciendo
es que no pongamos nuestro corazón ni nuestra mirada en todo lo que compremos, en todo lo que tengamos, en todo lo que adquiramos, porque todo eso aquí se va a quedar. Somos peregrinos, somos extranjeros, pero Dios le dice al pueblo de Israel: trabaja, cómprate una casa para que vivas bien, planta tus buenas viñas para que comas bien, para que te alimentes bien. Vive. Sé de bendición al país donde estás, sé de bendición a la nación donde estás, sé de bendición a la ciudad donde estás. Porque si la ciudad prospera, porque si el país prospera, pues tú también vas a ser bendecido, tú también vas a ser prosperado. Pero, dice, pero acuérdate que a los 70 años, todo lo que compraste ahí, todo lo que adquiriste ahí, ahí se va a quedar, porque te voy a llevar de regreso a tu patria, a tu tierra. Aleluya, a Jerusalén, aleluya, gloria al Señor. Y ese es el mensaje. Y esa es la vida cristiana, aleluya. Donde el Señor, hermanos, donde la palabra del Señor nos exhorta a tener siempre presente que solo vamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros, aleluya, en este mundo. Y quiero terminar con esto y vamos a ponernos de pie. Donde la palabra del Señor, hermanos, nos exhorta precisamente, primera de Juan 2:15. ¿No améis el mundo? ¿Qué dice ahí? Ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y el 17 dice: y el mundo pasa, y sus deseos, y todo lo que este mundo ofrece, aleluya, pasa. Aquí se va a quedar, aquí lo vamos a dejar. No lo ames. Dice Proverbios: no te afanes en hacerte rico. No dice que no te hagas rico. No dice así. Dice no te hagas rico. No dice no te afanes. No te quite el sueño. No te gastes tu vida pensando cómo ganar más y más y más y más. Yo ya le he contado la historia de, yo conocí, esto es cierto, yo no entendía, yo no tenía nada, por supuesto, pero él sí tenía un negocio. Y siempre estaba buscando cómo multiplicar su dinero, siempre pensando en el dinero. Y como vivíamos juntos, hasta en el baño estaba haciendo, acuérdate lo que te estoy diciendo cuando te vayas al baño. Hasta en el baño estaba haciendo cuentas de todo lo que iba a ganar y lo que iba a hacer y lo que iba a hacer. Sí, bueno, ya está. ¿Cierto? Yo lo vi. Y lo veían los demás y decían, mira, hasta en el baño está pensando cómo ganar más dinero. No te afanes. Te afanes en hacerte rico. No te quite el sueño eso. Sí, planta, sí, construye, sí, vive. Vive en paz, dice, procura la paz, procura la prosperidad. De ahí de tu trabajo, en la ciudad. Y así como aquella gente de aquella región donde vivieron los patriarcas, miraban con recelo a estos hombres de Dios, así el mundo nos ve con recelo. Porque dice en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce,
Para el mundo somos forasteros, somos extranjeros. Dice, ¿por qué no nos conoce? Tampoco conocieron al Padre, tampoco conocieron al Señor Jesucristo, tampoco conocieron a los profetas, a Abraham. Aleluya. Mirad cuán amor nos ha dado, que sea. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Y en primera de Pedro 2:11, hermanos, y esta es palabra dura, pero es la palabra de Dios. Cuando digo que es palabra dura, quiero decir que es palabra que nos pone a meditar en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en cómo vivimos la vida cristiana, si estamos o no, como dice el apóstol Pedro, si estamos viviendo como siervos de Dios. Porque en el versículo 11 dice: amados, yo os ruego, ¿como a qué? Como extranjeros y peregrinos. Os ruego a aquellos que viven como vivieron los patriarcas. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Claro, dando buen testimonio, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los del mundo, entre los que no son hijos de Dios, entre los que no son parte del pueblo de Dios, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como murmuraban de los patriarcas, ¿quién sabe qué habrá hecho? En lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y claro, nos da instrucciones de cómo ser buenos ciudadanos, someternos a las leyes, a las autoridades. Aleluya. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aleluya. Y mi pregunta, hermanos, para orar ya antes de despedirnos es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Es muy fácil querer uno y ser tentado a envolverse en todo lo que el mundo hace, a hacer lo que ellos hacen, a hablar como ellos hablan, que no podemos. No podemos seguir sus prácticas, sus costumbres. Aleluya. Porque mientras, aleluya, seamos hijos de Dios, porque como somos hijos de Dios, aleluya, solamente vamos de paso. Somos extranjeros. Aleluya. Es más adelante, antes de terminar, el escritor dice: es más, el mundo que los criticaba, el mundo que los vio, ese mundo ni siquiera era digno de que anduvieran ahí en medio de ellos. El mundo es el que no es digno de que estén los hijos de Dios predicando, aleluya, hablándole a la gente, animándoles, ayudándoles, aleluya, a que se acerquen a Dios, a que busquen de Dios, aleluya. Ese es el mundo el que no es digno. Pero mientras el Señor nos tenga aquí, aleluya, dice el apóstol Pedro, debemos vivir, aleluya, como siervos de Dios, como hijos de Dios,
dando testimonio, aleluya, de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Por qué no oramos a Dios y le damos gracias a Dios? Y si usted quiere salir de su lugar y venir al altar y darle gracias a Dios por esa salvación que has recibido, por esa seguridad, por ese llamado, porque salimos del mundo, no somos del mundo. Cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, allá en el Evangelio según San Juan, le dice al Padre, dice: yo te ruego por los que me diste y por los que van a creer después. Quiere decir que ahí está orando por ti y por mí. Y no dice: yo te pido que los quites del mundo. Dice: no, no los quites del mundo, porque estamos aquí con un propósito, para dar testimonio, aleluya, del que nos llamó, y para dar testimonio de esa vida eterna a la cual todos los hijos de Dios caminamos, avanzamos, esperamos, vemos, creemos. Dice: pero lo que sí te pido, Jesús orando al Padre, guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo. Guárdalos de las tentaciones. Guárdalos de querer hacer todo lo que el mundo hace. Aleluya. Esa es la oración que Jesucristo hizo por ti, hizo por mí. Ser guardados del mundo. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Aleluya. Y que el Señor nos guarde. Y que el Señor, aleluya, continúe obrando a través de tu vida, a través de mi vida, a través de esta obra, para seguir predicando este mensaje, aleluya, de salvación a todo aquel que cree, aleluya, a todo aquel que quiera, porque Dios no hace acepción de personas, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, la cual es bendita, Señor. Porque a través de tu palabra me doy cuenta, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas. Y que así como estos hombres, siervos tuyos, confesaron, creyeron, se agarraron, recibieron tus promesas, tu palabra, así nosotros, Señor, aleluya, hemos creído, hemos confesado, y por fe, oh Dios, nos agarramos, recibimos, vemos tus promesas cumpliéndose en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de tus siervos, en la vida de la iglesia, Señor, aleluya. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezcas para vivir esa vida cristiana que a ti te agrada, como el apóstol lo declara, vivir como siervos de Dios. Y qué bendición y qué privilegio el ser llamados hijos de Dios. Mirad, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Aleluya. Aunque murmuren, aunque hablen, aleluya. Oh, queremos, Señor, estar en tu voluntad, hacer tu voluntad, cumpliendo el llamado, el propósito por el cual tú nos tienes en esta ciudad como iglesia, por el cual tú nos tienes en esta iglesia, Señor, a tu hijo, a tu hija, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, alcanzando a los perdidos, siempre teniendo presente, aleluya, que vamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros, aleluya, y que no debemos buscar la aprobación del hombre, aleluya, la gloria del hombre, sino, Señor, buscar estar en tu voluntad, oh Dios, siendo guiados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, así como tú lo has prometido, obre en cada vida y en cada corazón, para redarguir, para exhortar, oh Dios,
y para llamarnos a esa vida de obediencia y esa vida de santidad y esa vida de entrega, Señor, que mereces, oh Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, te bendecimos. Santo eres. Oh, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Te pido, Señor, por esta tu obra en esta ciudad, por esta iglesia, por los planes, Señor, que tenemos para este año. Que todo sea conforme a tu voluntad, oh Dios. Aleluya. Que bendigas, Señor, esta tu obra y nos ayudes, Señor, a alcanzar almas, vidas que no te conocen, Señor. Llevarles este mensaje de salvación, de esperanza, de vida eterna, oh Dios. Aleluya. Ayúdanos a no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, las cosas que se ven, dice tu palabra, sino en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Aleluya. Oh, a ti sea toda honra y a ti sea toda gloria. Oh, santo eres, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, si alguien ha venido enfermo a este lugar y está pidiendo ese milagro, esa sanidad, una vez más, Señor, tu mano de poder se extienda, aleluya, para liberar, para sanar en el nombre de Jesús toda dolencia, todo malestar. Alguien está pidiendo por esa salvación para el amigo, para el hijo, para la hija, esa restauración, esa liberación, oh Dios. Es en tu nombre, Jesús, que hablamos la palabra de